Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 1. Bueno, es importante que a la hora de ver cómo vamos a mirar a partir del versículo 10 y entrando ya directamente a uno de los asuntos o problemas que tenía que tratarse en la iglesia de Corinto, que tengáis siempre fresca en vuestra mente las palabras anteriores, es decir, toda la introducción que ya hemos expuesto en alguna ocasión, pero que es importante siempre que volváis a leer, porque nos centran los primeros versículos, el primer pasaje leído acerca de la centralidad, tanto de la gracia como de nuestro Señor Jesucristo. Y si no tenemos bien el enfoque de esa primera parte como introducción, después todo lo demás nos va a resultar un poco más complicado o lioso a la hora de ver. Bien, ya hemos dicho que es una carta casi como personal, escrita por Pablo después de su viaje, habiendo tenido noticias de diferentes medios. Uno es por sus propios mensajeros que había enviado, otro es por carta que le habían escrito haciendo preguntas y demás. Así que Pablo ha escrito una carta que es muy concreta y va a tratar asuntos espirituales como también prácticos de la vida corriente de los creyentes en aquella ciudad. Y cuando nosotros miramos la iglesia de Corinto y aquellos creyentes en aquella ciudad de hace casi 2000 años, podemos darnos cuenta de que la situación, el contexto es muy parecido al que podamos estar viviendo en el día de hoy. Cuando Pablo empieza ya después de hacer la introducción a entrar en los asuntos y en los dilemas, nos sorprende en primer lugar cómo Pablo empieza y cuál es el primer asunto que quiere tratar. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leo en el versículo 10, que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque he sido informado de que entre vosotros hay ciertas divisiones o peligros de divisiones. Uno podría estar pensando, y quizá podríamos pensar con algunas bases o con alguna razón, que el problema que se va a tratar, o los problemas que se van a tratar en Corinto, son muy serios algunos de ellos, y que no sería este en realidad el primero que habría que tratar. Cuando vosotros vais a solucionar o querer solucionar o dar respuestas a algunas inquietudes, lo normal es ir primero a lo serio, a lo grave. Porque solucionando las cosas más graves, pues después las otras pueden venir de una manera más sencilla o más fácil. En la iglesia de Corinto hay cosas que son bastante serias. Si miráis unas líneas después, unas páginas después, pues vais a encontraros con asuntos complicados, éticos, incluso de doctrina acerca de la resurrección y demás. Pero Pablo, sorprendentemente, empieza su carta hablando de la separación, de las divisiones, de las tensiones. Y lo curioso es también que dedica más tiempo a este problema que cualquier otro problema que se va a tratar en la iglesia de Corinto. Porque si pasáis las páginas podréis ver que incluso todavía en el capítulo 4, es decir, tanto en el capítulo 1 en su parte, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo está tratando acerca de las divisiones y de las tensiones entre los creyentes. Dedica mucho espacio a toda esta situación. En el capítulo 4, incluso hasta el versículo 21, parece que sigue con el mismo asunto, el mismo tema. Fijaros el capítulo 3, en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Otra vez nos está tratando a los nombres que ha dicho al principio y que hemos leído. O en el versículo 22 también nos dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea presente o lo de porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todavía están surgiendo aquellos nombres que le habían hablado a Pablo acerca de la división. Algunos pensaréis, ¿no sería más importante que habláramos de la inmoralidad, por ejemplo? Que intentáramos solucionar estos problemas de sexo o de sexualidad que van a surgir, capítulo 5, capítulo 6. Quizá no sería más importante que tratáramos en primer lugar problemas de matrimonio, como se van a tratar en el capítulo 7.
¿No es bastante serio que se hicieran comidas a los ídolos y que estuviéramos mezclados con aquello que se ofrecía a los ídolos? Capítulo 8, capítulo 10. ¿O qué os parece si lo primero y quizá muy esencial y necesario para una iglesia como la nuestra, habláramos acerca de los dones? Capítulo 12 y capítulo 13, o acerca del amor, aun cuando del amor también tiene algo que ver que tenemos aquí. Uno podría decir, en la iglesia de Corinto hay algunos asuntos serios que es necesario ir rápidamente a atajar o a tratar, pero no. Pablo lo que empieza es hablando, oye, me han comentado que hay entre vosotros divisiones. Bueno, ¿sabéis qué? La raíz de muchos de esos problemas, la raíz de muchos de los males que se dan en la iglesia, comienzan con estas tensiones. Es decir, que no os fijéis en primer lugar en las ramas malas que surgen, sino en las raíces que nacen. Porque la cuna de muchos problemas que surgen en la iglesia de Corinto, como pudieran surgir en una iglesia como la nuestra, el comienzo de muchos de esos problemas y de esos errores doctrinales comienzan con que yo soy de este y tú eres del otro, mi conferenciante, predicador, pastor es mejor este o es mejor el este otro. La tensión y las divisiones que van a surgir por diferentes asuntos son los que después van a lanzar una serie de problemas que van a envenenar la comunión cristiana. Así que Pablo tiene toda la razón para poder comenzar en esta iglesia de Corinto acerca de ese inicio quizá de divisiones. Lo que tenemos que señalar en primer lugar es que cuando Pablo empieza a tratar este asunto lo hace de una manera muy suave. Pablo, el apóstol, el siervo del Señor, que tiene toda la autoridad de parte del Señor, de parte de Cristo, podría ser muy firme, muy rudo, muy brusco a la hora de tratar cosas. No estéis jugando con las Escrituras, no estéis jugando con las palabras de Pablo. Pablo no bromea, no trata las cosas de manera superficial. Así que en algún momento dice, más os vale que empecéis a poner las cosas bien antes de que yo vaya. Y podemos imaginar de con qué carácter podrían imaginar los demás acerca de Pablo. Pero aquí Pablo empieza de una manera diferente, casi como tierna. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este ruego es mucho menos que el de mandar. Más adelante, en su carta, nos dice, os mando. Es decir, os exijo que hagáis estas cosas o que sean de esta forma. En estas cosas no os alabo, dice. O es necesario que hagáis esto con mi espíritu antes de que vaya yo. Entonces, podemos encontrar que en algunos sitios Pablo va a tener que mandar. Las Escrituras no sugieren. No dicen, a ver si qué te parece esto, piénsatelo a ver si te conviene. No, las Escrituras no tratan de esta manera nuestros asuntos, y menos los asuntos que tienen que ver con la Iglesia y espirituales. Pero Pablo a veces actúa de una manera tierna. Os ruego. Más que sugerir, más que opinar, pero menos que mandar. No está diciendo, a ver qué opináis sobre este asunto, o es necesario ya que hagáis esto, mando en todas las iglesias que se hagan estas cosas. No, os ruego, por lo que es la causa de nuestro Señor Jesucristo, que penséis en estas cosas. Esto es importante en la actitud que nosotros tenemos sobre todas las cosas. Yo imagino a una madre gruñona, de esas que hay por ahí de vez en cuando, que a todas las cosas le dice a los niños gritando. Es decir, a la hora de venir a comer, de venir a jugar, de no salir, todo lo hace con gritos. Claro, esta madre que siempre está gritando para todas las cosas, confunde al niño, porque ya no sabe cuándo la cosa es muy seria o cuándo la cosa es menos seria. No estamos tratando a aquella madre que no tiene autoridad, es una madre que tiene autoridad, pero no es lo mismo decirle, te dije que no tocaras o que no me desobedecieras y me has desobedecido, esto hay que hacerlo con carácter. A poder decirle, venga, deja de jugar que ahora es la hora de cenar o de ponerse el pijama. Así que
nuestro nivel de autoridad, de exigencia, tiene que ir con respecto al problema o el inicio del problema. Al niño se le acerca la primera vez y le dices, esta es la primera vez que te digo que hagas esto, la segunda me voy a enfadar y a la tercera voy a ir con la vara, que la Biblia habla de vara. Ya sabemos que cuando alguien lo cumple, la tercera es mucho más seria y conlleva el castigo. Pablo lo que está diciendo es, me han comentado acerca de ciertas divisiones, yo os ruego, hermanos, que tengáis el mismo sentir y el mismo pensar. Es casi como os exhorto, os hago considerar estas cosas para que no tenga que tratarlas de manera más seria y más firme. Se dirige a ellos, versículo 10, versículo 11 también, como a hermanos o preciados hermanos. Fijaros bien que lo que Pablo está tratando aquí no es un problema que la Iglesia haya sugerido. Más adelante hay problemas que la Iglesia le busca a Pablo que le informe. Pablo, tenemos dudas sobre esto, ¿tú qué opinas? Pablo tiene que escribir en su carta diciendo, me habéis escrito acerca de esto, a lo cual yo tengo que decir esto otro. Pero este asunto parece que ha pasado desapercibido para los creyentes, para la misma Iglesia. Por tanto, ha tenido que venir una familia o a una gente de parte de Cloé. Cloé debe ser, en el versículo 11, alguien que era conocida, pero que no podemos colocar si es miembro de la Iglesia, si una persona de allí, si aquellos que venían de parte de Cloé eran los hijos o eran servientes que trabajaban para ellos y estaban de paso. No nos dicen, pero Pablo dice, me han informado, no vosotros, me han informado ellos de que hay entre vosotros estas divisiones. Es una realidad y puede que esté ocurriendo y que pueda ocurrir también a nuestro propio nivel, que nosotros veamos problemas. Quizá tú te sientas en tu silla o meditas en tu casa en una mañana con tus oraciones y piensas, la iglesia de Ciudad Real, nuestra iglesia falla en esto y en esto otro, por lo cual tengo que investigar cómo se soluciona este problema, ético o doctrinal. Lo curioso y lo interesante es que alguien que pase por la iglesia vea que lo que más destaca no es ese problema que tú ves, sino otro problema. Y lo más interesante es que sea, en este caso, Pablo, no el que diga, voy a tratar en primer lugar acerca de este que se está acostando con su madrastra, o aquel que está actuando de manera egoísta, sino, hermanos, quiero comentaros que me han dicho que hay entre vosotros ciertas divisiones. Esto no lo podemos dejar, o obviar, o ignorar, o aparcar para tratar otros asuntos. Lo que tendríamos que preguntarnos nosotros, por ejemplo, en esta tarde, es ¿qué es lo que vemos con respecto a la Iglesia? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Y quizás simplemente el hecho de que nosotros estemos comentando, coloquiando o murmurando los unos con los otros acerca de estas cosas, o poniendo nuestras preferencias por encima de lo que es la unidad y la convivencia juntos, quizá es el problema que en primer lugar deberíamos de tratar. Fijaros cómo continúa Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora sí, es un ruego, pero Pablo está colocando en primer lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Lo hemos dicho anteriormente. Si recordáis, hemos dicho que casi en cada versículo, hasta aquí, Pablo ha citado de una forma u otra al Señor Jesucristo. Cristo, 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 Cristo. Aparte de la gracia, siempre el nombre del Señor Jesucristo. Y a la hora de tratar este asunto que yo quiero tratar, dice Pablo, lo quiero hacer él en nombre o por causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no tenemos que solucionar nuestros problemas para aguantarnos los unos a los otros. Mira que es difícil a veces aguantarnos los unos a los otros o compartir los gustos. O hablar de los mismos temas y tener el placer, del mismo placer que tienen los demás. No, aquí no es tanto el interés de que nosotros tengamos estos gustos mínimos, sino el nombre del Señor. Estamos aquí y estamos en este lugar y somos iglesia porque lo que buscamos es la causa del Señor Jesús y es la gloria de su nombre.
Por tanto, Pablo tiene que decir, os ruego, por esta causa que es nuestro Señor Jesucristo, por el nombre, o en el nombre, o para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagáis esto de esta manera. Entonces, fijaros bien, estés donde estés, sea quien seas, cuál sea tu actitud, cuáles sean tus gustos, qué son los libros que a ti te gusta leer o qué son los entretenimientos que tú tienes cada día. No importa qué aficiones, no importa qué es lo que tú estés aportando a la Iglesia, sino lo que haces, lo que eres, lo que sientes, lo que te gusta es por el Señor Jesucristo. Es nuestro énfasis como Iglesia, como cuerpo, en unidad, la causa del Señor Jesús. ¿Vamos a dividir la Iglesia o vamos a causar daño a la Iglesia por el nombre del Señor Jesús? ¿No sería curioso, quizá incluso horrible, que pudiéramos crear una tensión dentro de todos nosotros los hermanos por la causa del Señor? Por la causa del Señor te empujo y te quito del medio. ¿No creéis que es todo lo contrario? Que por la causa del Señor intentemos buscar la armonía, el orden y entendernos los unos con los otros. Fijaros bien que todo lo que es el cuerpo, como nos dice en la Escritura, todos nosotros con cada uno de los miembros estamos unidos en la cabeza. Así que, aun cuando es importante el brazo o la oreja o las pestañas del ojo, lo más importante de todo es la cabeza, que es Cristo. Y todo lo que nosotros tengamos que hacer, tengamos que decir, tengamos que pensar, sean nuestros gustos hacia adelante o en el día de hoy, es por el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por causa del Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Qué debe de haber en la Iglesia? A la hora de afrontar estas páginas y estos capítulos, 16 capítulos de asuntos que yo quiero tratar con vosotros, ¿qué? ¿Dónde debemos de comenzar? Y Pablo entonces dice lo que quizá ellos no esperaban, la unidad. Vamos a hablar de la unidad. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.